Les comenté que teníamos un entrevistado, ¿no? Que es el señor Oscar Matuti. Él es experto en temas electorales. Señor Matuti, buenas tardes. Bienvenido a Fe de Ratas. ¿Cómo está? Karina, buenas tardes a todo el Perú, a vuestra disposición para poder hablar del tema. Estamos justamente en la previa de las elecciones primarias de los partidos y movimientos políticos en el país y en efecto este va a ser una elección en efecto bastante complicada y compleja porque vamos además a elegir conforme a la modificación constitucional que se está estableciendo respecto del Senado y la Cámara de Diputados, de modo que a vuestra disposición para hablar del tema. Ahora, yo le hago la primera consulta que tengo y que mucha gente se debe estar haciendo es, normalizamos el hecho de hablar de candidatos, pero en realidad son precandidatos, ¿verdad? Sí, es muy importante tener en cuenta que ya existen nombres que se están anunciando como candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Senado de la República, a diputados, al mismo Parlamento andino, pero no son candidatos. Uno es candidato a partir de que pasa ciertos filtros. En primer lugar, tenemos que ver que el primer filtro van a ser las elecciones primarias. Las elecciones primarias que en efecto tienen que pasar el 30 de noviembre y en el que cada uno de los partidos y movimientos políticos va a elegir a sus candidatos. Y el 7 de diciembre es la otra modalidad por delegados en la que también se van a elegir a los candidatos de manera interna, de manera primaria. A partir de ese momento ya están autorizados a presentar sus candidaturas al sistema electoral. ¿Cuándo se van a presentar? ¿Cuándo es posible que se presenten las candidaturas? Desde el 12 de diciembre hasta el 23 de diciembre, según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Allí son candidatos? Todavía no. Para ser candidatos tienen que pasar un filtro muy importante, el del sistema electoral, que tiene que verificar sus hojas de vida, tiene que fiscalizar sus hojas de vida, tiene que cruzar la información y en efecto vamos a tener oficialmente los primeros candidatos recién en la primera quincena del mes de enero de 2026. Es decir, ahora tenemos precandidatos. El que diga que es candidato en general no está hablando correctamente o en todo caso está sorprendiendo a la población. Ajá, entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Que en este momento, ¿no? Digamos, todavía no podemos hablar de candidatos. Vamos a hablar de candidatos confirmados, oleados y sacramentados cuando, digamos, se confirme en la quincena de enero aún. O sea, y le hago la pregunta, señor Matuti, ¿podría alguien quedarse en el camino por alguna objeción? Porque usted me decía que el 12 de diciembre se presentan las candidaturas. Del 12 de diciembre al 15 de enero se puede confirmar ya, o sea, o se puede bajar a alguien del coche porque no cumple tal o cual requisito, ¿puede pasar una cosa así? Sí, evidentemente, porque cuando se presenta una solicitud de inscripción para una candidatura, el sistema electoral tiene que evaluar las opciones procesales. Es igual que si se presentara una demanda. Entonces, procesalmente hablando, y lo sabemos los abogados, en efecto existen tres opciones. La candidatura puede ser declarada procedente, se va a la siguiente etapa, que es la etapa de tachas, y si pasa el filtro de las tachas se la puede considerar inscrita, si es que en todo caso es considerada procedente. Y al final eso culmina en una inscripción, si es que supera la etapa de tachas, pero también podría ser considerada inadmisible, que quiere decir a la candidatura le falta un requisito, ese requisito tiene que ser subsanado, ese requisito tiene que levantarse porque si no la candidatura no va. Y la tercera opción es declararlo improcedente, es decir, esa candidatura no va porque no cumple los requisitos. ¿Eso es apelable? Sí, es apelable. ¿En qué instancia? A la instancia del Jurado Nacional de Elecciones, que como suprema instancia electoral del país va a decidir sobre ciertas candidaturas que no pasen estos filtros. Es decir,
se sigue un proceso de calificación procesal que sigue normas y reglas jurídicas. Y es muy importante tener en cuenta eso antes de hablar todavía de candidaturas. Es más, hay muchas autoridades que ahora han renunciado al cargo, es decir, gobernadores regionales, alcaldes, pero no se los puede llamar todavía candidatos hasta que no superen el primer filtro de las elecciones primarias, el segundo filtro es del sistema electoral que va a decidir y va a examinar los requisitos de su candidatura. Claro, como son los casos, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, de César Acuña, ¿no? Que han renunciado a sus cargos, pero en este momento no se puede decir que son candidatos tal cual, ¿no? Así es, tenemos varias figuras, ya el cotarro político que ha anunciado ahora su candidatura, que está manteniendo una inscripción activa, además tiene capacidad de participar en las elecciones, no tiene un impedimento legal actual, pero tiene cuestionamientos judiciales y una eventual candidatura de ella está tanto de nada. Vamos a ver cómo se comporta en el inicio de la campaña. Por otro lado, César Acuña, que es otro líder importante, ¿no? Que es el líder de Alianza para el Progreso, está en licencia como gobernador regional de su región y, en efecto, tendría que iniciar la campaña de determinada manera, con anuncios importantes, potentes, pero la campaña cuando inicia, Karina, es importante tener en cuenta eso, a partir de que se considera inscritos a los candidatos. Hay muchos que inician antes. ¿Por qué inician antes? Porque evidentemente su estrategia comunicacional les dice que tienen que lanzarse antes de estar formalmente inscritos, pero legalmente hablando, la campaña comienza una vez que el jurado electoral especial de Lima Centro le da, por ejemplo, la luz verde a los candidatos que van a postular a la presidencia de la República. Pestaña y ceja. A partir de ese momento, recién se puede considerar que legalmente son candidatos, pero muchos están haciendo campaña desde mucho antes, ¿no? Y evidentemente... Rafael López Aliaga creo que empezó el año pasado, ¿no? O sea, veíamos estos carteles que él decía que no eran de él, que él no los había puesto, que no sabía cómo habían aparecido los carteles, pero de pronto aparecieron. Pero bueno, o sea, sí, ¿y esto puede considerarse una falta? ¿Puede considerarse una falta? Sí, hay más que una falta, cuando hablamos de autoridades que están postulando, estamos hablando ya de cuestiones mayores, que incluso podrían llegar a la instancia penal de ser el caso, o que tendría que verificar el mismo Ministerio Público o la Contraloría General de la República, porque hay un principio importante en un Estado como el nuestro, el que la autoridad no se aproveche de los recursos públicos para hacer campaña. Es decir, esto ya es una ventaja adicional. Si es que alguien es autoridad, no solamente tiene dinero público a disposición, sino que también tiene recursos públicos a su disposición. Y además de eso, como personal. Como es el caso de César Acuña, de Rafael López Aliaga, ¿no? De muchos de ellos. Así es. Entonces, en efecto, estamos hablando ya de faltas bastante mayores. Definitivamente han existido expedientes de fiscalización y existen expedientes de fiscalización a varias autoridades por este tema de publicidad estatal. Es más, de propaganda electoral que no necesariamente esté permitida. Hay un marco legal al respecto y es por eso que a estas autoridades se les ha exigido su renuncia antes de que puedan siquiera someterse a las elecciones primarias. Pero recordemos, las elecciones primarias son una expectativa. Podrían no salir electos en las elecciones primarias, pero ya renunciaron. De una renuncia no se vuelve. Entonces tengamos muy en cuenta que en este caso, en este momento, tenemos solamente precandidatos con nombres que están sonando bastante fuerte, como Keiko Fujimori, César Acuña, Pedro Pablo Kuczynski, que va a postular al Senado, es lo que ha anunciado, Verónica Mendoza, Rafael López Aliaga, Antauro Humala también no deja de estar en el tintero, a pesar de que la inscripción de su agrupación ha perdido
ha perdido la vigencia correspondiente por mandato judicial. Señor Matute, permítame una criollada, pero en realidad, harta figurita repetida, ¿no? O sea, Sí, hay varias, hay varias. Y en efecto, lo que estamos verificando en este contexto es que hay muchos que no se cansan de insistir. El problema del Perú bueno, en la los señora últimos Keiko años es que Fujimori dice que ella no se cansa porque ella es madre, ¿no? Que ella no se cansa porque es madre, porque es mujer y porque es peruana, que por eso no se cansa de insistir, ¿no? Pero también podríamos decir que no se cansa porque, bueno, si uno chambea cada 4 años, ¿cómo te vas a cansar, no? O sea, porque en realidad, o sea, ¿qué otra cosa estamos haciendo hasta que vuelve a llegar la candidatura, ¿no? y Entonces, por otro lado, yo también soy hay mujer, otros soy temas. peruana y soy madre y me canso, me canso, pero yo sí tengo que trabajar todos los días. Y es un tema que hay que compulsar, ¿no? Se tiene que ver que el candidato tiene que acreditar algo, algún tipo de éxito en su vida privada, en su vida personal, ¿no? Es decir, no debe existir la figura del político desempleado, es decir, solamente quiero ser presidente. Que su No es mujer así. pare la olla, ¿no? Que ya Así tengo es. suficiente plata y ahora me voy a dedicar a esto, como es el caso de PPK. Ahora, aquí no es nada en Tiene contra que de Fuerza acreditar algún Popular, éxito en su vida. ojo. Pero hablemos un poco de Keiko Eh, Fujimori porque digamos que sí, solo le hago la pregunta, señor Matute, ¿es la primera mujer, bueno, o candidata, muy aparte del género, que postula 4 veces? ¿O han habido casos de otras personas que han postulado más de 4 veces? Bueno, ella y ¿cómo se llama? Ay, se me no, fue el nombre. El de la escoba, perdón, ¿cómo se llama? pero no, ¿Perdón? No lo... Fernando Olivera, Fernando Olivera. Él sí debe Sí, haber en realidad postulado. Fernando Olivera ya lleva 3 postulaciones. Fernando Olivera ya sería una cuarta, en efecto. Hasta él lo ha ganado Keiko Ella y... postulando. Sí, 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 evidentemente. No puede ser Entonces, posible que haya esto ha postulado más ocasionado, veces que Fernando Olivera, y es el colmo. ha ocasionado una grave crisis en la política peruana, porque en realidad es Keiko contra cualquier otro candidato. Cualquier otro candidato es el que sale ganando en la segunda vuelta electoral, y esto es grave para la democracia peruana, porque en efecto el sector del antifujimorismo en el país termina uniéndose sin considerar ningún otro factor, simplemente el hecho de que Keiko no pueda salir. Existe un grave antifujimorismo que debería ser superado por esta candidata si es que quiere crecer más. Si no, evidentemente vamos a tener los resultados graves que hemos tenido, hemos apreciado a lo largo de este siglo, en el que hemos tenido que ir a votar tapándonos la nariz con grabol, cariño. Doctor Matute, de verdad que le agradezco que lo haya dicho usted porque usted es experto en temas electorales, pero era lo que yo hablaba antes de que iniciemos esta entrevista. Y es que en realidad el tema de que la señora Fujimori una vez más entra a la contienda electoral, ¿no? Nos va a llevar a una eventual segunda vuelta de Keiko contra el que le toque, ¿no? Y vamos a volver al escenario de votar por el mal menor. Sí, sí, O es sea, lo que y ha si pasado fuera ya. mañana sería Rafael López Aliaga, ¿no? Por cómo pintan las encuestas. Sí, aunque el escenario de inicio de las encuestas, de inicio de la campaña, cambia bastante hasta el final. Todavía hay mucho camino por recorrer. Le cuento que yo no voy Recordemos a que tenemos necesitar solamente Grabol, seis voy a meses. necesitar Tramal, Ranitidina, Omeprazol. Y demás. Es cierto, porque no es sencillo votar en nuestro país, y es más, existe un gran sector de la población que está desencantado de la política, que no quiere votar o que en todo caso va a guardar la cédula, la va a doblar y la va a poner porque no va a votar por nadie o va a viciar el voto. El voto blanco y viciado resulta siendo, en las últimas simulaciones de voto que se han hecho con esta cédula tan grande que vamos a tener, una opción que está preocupando, porque recordemos que si se llega a más allá de 2/3, según la Constitución,
de votos en blanco o nulos, podría llegar a anularse todo el proceso electoral y entraríamos en un bucle de ingobernabilidad democrática y esto evidentemente no sería saludable para el país ni para su estabilidad democrática y económica.